Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. Que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con el estudio de aquí del libro de Mateo. Ya estamos en el verso 32 del 27, Mateo 27, 32, donde vamos a hablar de la crucifixión y muerte de Jesús. Ya hemos pasado por lo que es la burla de los soldados, eh, diciéndole a Jesús que realmente que salve el rey de los judíos, burlándose de él. Y aquí en el 32, ahora vamos a ver la crucifixión y muerte de Jesús. Dice el verso 32, donde yo le pido que usted me acompañe, busque a Mateo 27, 32, por favor, que vamos a ver la crucifixión y muerte, la crucifixión de Jesús. Vamos a ver por aquí. Dice el verso 32. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a otros dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creemos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mis queridos, mi querida, aquí Jesús fue ahora crucificado. Ahora vamos a decir que también se siguen burlando de él y diciéndole tantos improperios. Los mismos ancianos, los fariseos le decían que a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ese mismo que ellos crucifican es el mismo que por medio de creer en él es que nosotros podemos ser salvos. Y si nosotros no creemos en él, y si nosotros no obedecemos su palabra, pues también nosotros no vamos a ser salvos. Es un sí o un no, es que tenemos que creer en el Cristo. Es que los judíos tenían que creer en él y muchos de ellos no creyeron, otros creyeron, pero muchos no creyeron. Realmente, mis queridos, mi querida, ¿usted cree en Cristo? Estoy casi seguro que usted va a decir que sí. Pero usted obedece su palabra. Yo creo en Cristo, pero yo obedezco su palabra. Es muy importante que nosotros, pues, debemos de entender esto. Mire, si volvemos al verso 32 de aquí del 27, que dice que los soldados salieron con Jesús. En el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene, y obligaron a ese hombre a cargar la cruz de Jesús. Hebreos 13:12. Simón
Este era un peregrino que se encontraba en Jerusalén para la Pascua. La ciudad de Cirene era un puerto al norte de África, en lo que hoy es Libia. Sus hijos, Alejandro y Rufo, tal vez eran creyentes. Marcos 15:21. Y hicieron que Simón llevara la cruz. Este era un palo transversal. La cruz podría ser una forma de hitos. El palo vertical usualmente permanecía en el suelo, en el lugar donde se llevaría a cabo la crucifixión. Lo cargaba el sentenciado y al llegar al lugar de la crucifixión, sus manos eran clavadas con él. Luego se ponía el transversal encima del vertical, al que sus pies eran clavados, estando doblado en forma tal para que un clavo de hierro pudiera ser insertado entre los dos pies. El crucificado podía descansar parte de su peso sobre un saliente en el poste vertical y así poder respirar mejor. Cuando le quebraban las rodillas, la víctima ya no podían elevar su cuerpo para respirar. Así la muerte era inminente. En la crucifixión, la muerte era lenta, una atroz y nefasta forma de tortura. Mi querido, cuando clavaban esos clavos en los pies, imaginándonos nosotros y en las manos, fíjese que el cuerpo descansaba, él descansaba, pero yo digo encima de los clavos de los pies, porque era ahí que estaba crucificado. Usted se imagina ese sufrimiento, pensarlo nada más, que el cuerpo de usted está descansando sobre esos clavos en los pies. Usted está con la mano clavado y está en los pies, pero usted sabe que ese cuerpo ahí arriba está pesando. Y dice el verso 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Cólgota, que significa lugar de la calavera, o sea, Cólgota es este lugar situado posiblemente al norte de la ciudad, en un monte donde aún hoy puede distinguirse en una de sus laderas la forma de una calavera, de ahí el nombre del lugar de la calavera. Marcos 15:22, Lucas 23:33, Juan 19:17. Hay otro sitio probable al oeste de la ciudad donde hoy se encuentra la iglesia del Sagrado Sepulcro. Dice el verso 34, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. O sea, a él le dieron un vino mezclado con una hierba amarga, la cual servía para aliviar los dolores. Y Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Las víctimas que iban a ser ejecutadas generalmente recibían vino mezclado con mirra para adormecer los sentidos. Proverbio 31:6. Este líquido era un vino agrio y barato y contenía efectos sedativos. Jesús lo rechazó para poder experimentar la muerte estando consciente y alerta. Esta bebida era parte como de sedarlo, se la daban para que beba, pero él no quiso beberla para estar consciente. El rechazo de Jesús no solo estaba en correspondencia con su oración, Marcos 26, 39, 41, 42, sino con su decisión de no evadir nada de lo que contenía la copa que le ofrecía el Padre. Dice el verso 35, aquí, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte por el profeta, partieron entre sí mis vestidos. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre mí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Eso podemos verlo en el Salmo 22:18. Y sentado le aguardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza
sobre su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los soldados, mi querido, mi querida, elevaron a Jesús en la cruz y luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. También colocaron un letrero por encima de la cabeza de Jesús para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Junto con Jesús clavaron también a dos bandidos y los pusieron uno a su derecha y el otro a su izquierda. Luego los soldados se sentaron para vigilarlo. Todavía está clavado Jesús ahí y ellos están vigilando al maestro. Habiendo crucificado, ya que ser colgado de un árbol era considerado una maldición en el Antiguo Testamento. Podemos ver a Deuteronomio 21, 22, 23. La crucifixión era muy repugnante para los judíos, pero lo que eran tan despreciables para ellos se convirtió en el instrumento de salvación para la humanidad. Primera de Corintios 1, 18, 25. Lo mismo que ellos repudiaban, los judíos, que era crucificarlo. Esa crucifixión hoy nos trajo la salvación tanto a usted como a mí, como al mundo entero, incluyéndolo a ellos mismos. Porque Jesús resucitó. Y Jesús hoy en día es que nos da la salvación. Primera de Corintios 1, 18, 25. Era costumbre que los soldados se partieran las posiciones de los que serían crucificados. Se repartieran las posesiones de los que serían crucificados. Salmo 22, 18. Probablemente contaban de la ropa interior, el manto exterior, un cinturón, la sandalia, alguna pieza que cubrían la cabeza. Juan 19, 23, 24. Dice el verso 36, y sentados la guardaban allí y se pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Entonces, al crucificar con él dos ladrones, Isaías 53, 12, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Dice el 39, y los que pasaban meneaban la cabeza, Salmo 22, 7, Salmo 109, 25. Las personas que pasaban por ahí, que estaban mirando, insultaban a Jesús y se burlaban de él, diciéndole, haciéndole muecas, meneando la cabeza, haciéndole cosas, ¿entiendes? Dice el 40, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. O sea, yo le decía: tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Mateo 26, 61, Hechos 6, 14, Juan 2, 19. Ellos no entendían cuando Jesús decía que derribaría el templo y en 3 días lo reedificaría. Ellos nunca entendieron. Ellos pensaban que era el templo físico. Y él estaba hablando de su cuerpo. Dice el 41. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían, 42, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Aún el concilio, mi querida, mi querido, se unió a la burla de la multitud. Esos grandes líderes religiosos se unieron
Claro, porque ellos fue que lo convocaron, ellos fue que hicieron todo esto. Y entonces se burlaban de él. A este salvó a otro, pero no se puede salvar a sí mismo. Dice que el rey de los judíos, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Juan 1:49, Juan 12:13. Dice el verso 43. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Dijo que confiaba en Dios y que era el hijo de Dios, pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora. Salmo 22:8. Ellos reconocieron que Jesús había afirmado ser hijo de Dios en igualdad con el Padre. Juan 5:18. Pero lo rechazaron. Hoy en día, siempre la palabra lo muestra, donde Jesús es Dios. Y hoy hay muchas personas que lo niegan. Ellos lo negaban, pero lo reconocieron ahí, porque dice, confío en Dios, libre ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, él claramente, ellos reconocieron que Jesús había afirmado ser hijo de Dios en igualdad con el Padre. Repito, Juan 5:18, pero lo rechazaron. Lo mismo, dice el 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y también insultaban a Jesús los mismos bandidos que fueron clavados a su lado. Mis queridos, aquí vemos a un Jesús en la cruz, donde lo injurian, donde le dicen todo tipo de cosas, pero él tenía que pasar por todo esto para que usted y yo gocemos hoy de esta libertad y esta salvación que podemos conseguir a través de creer en él. ¿En quién es él? Cristo. Estamos a tiempo todavía de nosotros aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Mirando todo esto que pasó, él todo eso lo hizo para salvarnos de una muerte eterna a nosotros, a usted y a mí. ¿Qué esperamos? Es tiempo de darnos cuenta cuando se habla que Cristo es nuestro Salvador. Es esto que todo que pasó por usted y por mí. Si realmente usted cree y yo en Cristo Jesús, vamos a obedecerle. Vamos a arrepentirnos de no haberle creído. Vamos a arrepentirnos de nuestro pecado y vamos a bautizarnos para el perdón de ellos. Hechos 2:32. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy para entonces venir ya con lo que es la muerte de Jesús. Él está en el madero en ese momento que estamos leyendo, crucificado ahí. Vamos a ver. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.